El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También se lleva a cabo por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones Televisión. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como embajadores o miembros de la palabra del Señor. Hoy vamos a traer un mensaje que el Todopoderoso es el que nos guía y nos orienta, porque esa es su santa voluntad. No es la voluntad nuestra, porque nosotros sin Cristo nada somos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y con esa santa voluntad es que estamos aquí en su santo nombre para hablar de sus asuntos, de su palabra, que es bendita y poderosa y es la que transforma, la que cambia, la que redarguye, para que podamos nosotros conseguir esa meta que es la salvación de nuestras almas. Vamos a orar y colocamos delante del Señor estos momentos de oración, de reflexión, de comunicación con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos medios, colocamos tu palabra, que seas tu Santo Espíritu, ministrándonos, orientándonos, guiándonos, porque nosotros sin ti nada somos. Tú eres el que va adelante como poderoso gigante, y en tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar, porque es tu santa voluntad. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús colocamos, Señor, esta palabra en tu nombre. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer unos versículos en el libro de Santiago. Santiago 1. Dice el Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor es sabiduría pura, que es lo que Él quiere darnos a todos nosotros, para que nosotros tengamos continuamente una comunión con Él y podamos andar en sus caminos, podamos nosotros verdaderamente arrepentirnos de corazón sincero para encontrar esa sabiduría celestial
ya que nosotros en nuestra parte natural teníamos, siempre era una sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Que también la provee el Todopoderoso a través de la ciencia y del conocimiento que Él da allá en el libro de los Éxodo 35, donde da ese espíritu de sabiduría, de enseñanza, ¿sí? También la da el Señor. Pero nosotros en ese conocimiento natural no comprendíamos y no entendíamos lo que era la sabiduría espiritual, que es a través de su santa palabra en la que Él nos va abriendo el camino para que aprendamos a ver las cosas celestiales, cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocíamos. Dice Jeremías 33:3, donde nos recuerda el Señor allí: clama a mí, yo te responderé, y te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Esa es la voluntad del Señor, que le clamemos a Él, o sea, ya con un espíritu contrito y humillado, arrepentido delante de Él, podemos clamarle al Dios de la sabiduría, al Dios de la ciencia, para poder nosotros comprender los grandes misterios que Él tiene acá escondidos para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para orientarnos, para guiarnos, para que todas las cosas en su santo nombre salgan a bien, para que aprendamos nosotros a ver con nuestros ojos espirituales, a oír con nuestros oídos espirituales las cosas que nos rodean, las situaciones en las cuales estamos viviendo actualmente en el mundo. Pero ya nosotros tenemos un conocimiento espiritual que nos permite ver cosas ocultas que en la parte natural nosotros no la veíamos. Entonces dice la palabra ahí en Santiago 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿sí? Entonces ya el Señor comienza a manifestarse a las 12 tribus, a su pueblo. De ahí a Jacob nos comienza a mostrar en su palabra que Jacob es el mismo pueblo de Israel. Cuando Jacob conoce quién era el Dios Santísimo, Dios ya le dice que ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y esa es la descendencia en la cual nosotros estamos viviendo como pueblo suyo hoy. Entonces se manifiesta a las 12 tribus que se manifiestan en toda parte del mundo, y nosotros estamos allí como descendencia de una de ellas, ¿sí? Porque hemos creído, y Dios nos va mostrando a través de las Escrituras por qué línea venimos. Venimos por esa tribu de Judá, ¿sí? En la cual nosotros estamos buscando del conocimiento de Dios. Dice el número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Es una manifestación en la cual nosotros en la vida natural y animal y diabólica que llevábamos nosotros no entendíamos y no comprendíamos diversas situaciones graves que nos podían ocurrir en un momento dado, situaciones negativas, y la pregunta que hacíamos era ¿por qué nos va mal? ¿Sí? ¿Por qué nos va mal? Por donde metemos la cabeza nos daban duro, decía uno, ¿sí? O estoy pasando por una época bastante difícil. Todas esas situaciones eran tan naturales que ya hacían parte de nuestra vida. Pero cuando llegamos a la luz de la palabra, Dios nos va dando la sabiduría celestial y vamos comprendiendo y vamos entendiendo que estar en las pruebas es para llenarnos de gozo, porque Él sufrió todas esas pruebas allí en la cruz. Toda enfermedad, toda vicisitud, toda cosa mala, la llevó Él allí a la cruz. Y nosotros, como hijos suyos, vamos nosotros a ser probados en diversas pruebas, ya sea de cualquier tipo, sea económico, sea de moral, social.
Todas esas son pruebas que podemos pasar nosotros. Pero cuando estamos en Cristo, Dios se manifiesta grandemente porque ya vamos a estar en una comunión directa con Él, con su Santo Espíritu, para que nosotros, por dura que sea la prueba, debemos de llenarnos de gozo, porque sabemos que Él es el único que nos va a levantar, nos va a sustentar, es el único que nos dice no temas, no desmayes, que así como estuvo con Jacob, con Moisés, con Isaac, así estaré con vosotros. Y son promesas que Él las cumple en cada uno de nosotros cuando creemos, cuando estamos metidos allí en sus asuntos y en su palabra. Entonces dice el Señor que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No interesa, hay pruebas de cualquier tipo en la cual está la sociedad padeciendo, y las familias y los hogares, todos tienen pruebas de una forma o de otra, por enfermedad, por economía, ¿sí? Por trabajo. Son pruebas en las cuales nosotros en una forma natural queremos solucionar, y muchas veces hubo momentos en que estábamos, por decir, sin trabajo, y metíamos hojas de vida a un lado y al otro y no ocurría nada porque actuábamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Pero uno le decía, no, estoy de malas, no me reciben, no aplico tal cosa, cuando muchas veces sí se aplicaba, pero estábamos allí recibiendo una prueba, pero no sabíamos que Dios nos estaba probando de pronto la paciencia, ¿sí? O pronto el Señor Todopoderoso no quería ese trabajo el cual uno estaba buscando, porque muchas veces uno se equivoca, uno piensa que quiere hacer unas cosas, pero el Señor tiene otros caminos. Desde Génesis 1, 26 y 27 dice que nosotros tenemos que buscar ese carácter de Cristo, ¿sí? Esa imagen del Todopoderoso. Entonces nosotros buscábamos en nuestras propias fuerzas lo que creíamos que nos convenía, pero pasado el tiempo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que hay un Dios santísimo, que hay un Dios de sabiduría y de ciencia, vamos a entender por qué nos ocurría tal o cual problema o necesidad. Entonces ya con Cristo nos vamos llenando nosotros es de gozo. Y el 4 dice, al 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí ve? Entonces cualquier prueba de cualquier tipo, Dios te puede estar probando ahí la paciencia, ¿sí? A ver si aguantás, a ver si renegás, a ver si clamás, como fue probado Job, cuando en una de esas pruebas durísimas, en las cuales él perdió todos sus bienes y perdió casi toda su familia, Dios lo probó y nunca renegó. Entonces nos da esa enseñanza allí en el libro de Job, y así nosotros, sea grande o pequeña, vamos a tener diversas pruebas, pero ya con Cristo, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, nos vamos a sentir fuertes y podemos salir adelante en cualquier momento y en cualquier situación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay que darle gracias al Señor porque podemos buscar del Señor. Antes nosotros no teníamos ese privilegio de clamarle al Señor ni de buscarlo. Estábamos alejados del Señor, éramos enemigos de Dios debido a nuestra naturaleza adámica pecadora. Perdimos el vestido, dice el Señor, y fuimos desnudados, y por lo tanto el pecado nos trajo muchas cosas que no nos podíamos levantar, y solamente veíamos la parte terrenal, no veíamos la parte espiritual. Por eso nos está hablando el libro de Santiago de todas estas cosas que nosotros vamos teniendo, porque nosotros venimos a este mundo, a la Babilonia, donde está la confusión, a lo terrenal, venimos a ser probados. Nosotros salimos de Dios y volvemos a Dios. Hay que volver en amistad con Dios porque éramos enemigos, estábamos extraviados, muertos en delitos y pecados, éramos delincuentes ante el Señor. Y la misericordia de Dios está en que nosotros nos da la oportunidad de buscarlo a través de la luz. Cristo nos reconcilió otra vez al Padre de Dios y nos justificó. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias
fuerzas, dice el Señor. Es por gracia que hemos recibido el perdón y la misericordia a través del Señor, y por lo tanto muchas penalidades vamos teniendo a través de que nosotros nos habíamos alejado del Señor. Por eso vino tribulación y angustia, porque hacíamos lo malo, porque fuimos despojados desde el Edén, de ese árbol de la vida, y solamente actuamos en la parte donde lo malo le decimos bueno, porque no teníamos esa parte espiritual, porque estábamos desnudos. Entonces Cristo vino y nos revistió, perdonó nuestros pecados y nos acercó al Padre a través de su muerte, nos redimió, nos dio vida otra vez de nuevo y volvimos en amistad con Dios para que tengamos paz y reposo. Pero tenemos que buscar del Señor, porque si no, las pruebas, que son las penalidades y todas estas cosas mundanas terrenales, nos van a llevar a la aflicción, a la angustia, a la tristeza, a la desesperación y por tanto a la muerte, y nuestra vida no va a ser una vida en abundancia, sino una vida sin sabores. Más son los días malos que buenos. Ya nuestra parte terrenal no ha sido vivificada a través de venir a Cristo. Entonces por eso tenemos que anunciar la palabra de Dios, y tenemos que, el Señor dice, echar el pan sobre las aguas, porque no solamente de pan vive el hombre, la vida material, sino las aguas es la parte espiritual, los espíritus, el cual nosotros estábamos secos, muertos en delitos y pecados, porque éramos árboles nosotros que habíamos perdido esa parte espiritual y éramos tierra seca, no teníamos la raíz, no teníamos los nutrientes, no teníamos la parte espiritual que es la raíz del linaje de David, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos de beber de esa agua para que no tuviéramos sed jamás y pudiéramos nosotros volver un día otra vez al Padre revestidos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 33:3 que nosotros debemos de buscar del Señor y clamarle al Señor. Amén. Dice 33, dice del 1 al 6. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esa es la parte que nosotros no teníamos, la parte espiritual. No podíamos clamarle al Señor porque estábamos desnudos, estábamos nosotros sin esa parte espiritual, dice el Señor, el cual el Señor nos da su palabra, ¿ya? La palabra de Dios es el agua, es la parte de la vida, es la parte espiritual, el verbo, Cristo, que nos trajo ese entendimiento, ese conocimiento, porque estábamos nosotros desnudos, estábamos nosotros saqueados, no teníamos la parte espiritual, ¿ya? Dice a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Entonces vino a Jeremías, ¿ya? Vino palabra de Dios al profeta del Señor, porque era un profeta que el Señor lo llamó. Así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esa parte de nosotros, tierra. Nosotros tenemos esa parte terrenal, esa parte material, ¿ya? El cual el Señor es nuestro creador, es nuestro hacedor, y por lo tanto nosotros tenemos que oír el anuncio, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué beneficio nos trae la parte de Dios a nuestra parte terrenal, a nuestra parte débil, a nuestra parte donde solamente actuamos solamente con los deseos engañosos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos externos? Solamente manejamos esa parte. Entonces el Señor nos despierta. Dile al pueblo, dile el Señor dice lo que va a decir en sus mandamientos, en sus estatutos, en el libro, en la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor en su nombre. Entonces tenemos que estar afirmados, porque el Señor dice que nosotros somos débiles en esta parte terrenal, somos débiles criaturas. La parte débil de nosotros es que no tenemos la parte de la fe, la parte espiritual, la parte que se nos dificulta, porque nosotros estamos viendo solamente deseos engañosos, un vivo deseo, pero es un vivo deseo terrenal, un vivo deseo material que me puede causar destrucción, que me puede causar muerte, porque alimento es mi parte
baja mi parte, dice el Señor, de los deseos engañosos, del sexo, del desorden, de la lascivia, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia, de todas estas fuerzas que nos apartan y nos alejan del Señor y por lo tanto nos debilitan para nosotros no poder buscar del Señor, y entonces vamos a tener, dice el Señor, pérdidas, porque nuestra maldad es la que nos condena, no es Dios. Tu maldad te condenará por haber faltado el temor en ti, por haber faltado la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, porque nos está diciendo que tenemos esa parte del cual nosotros no la buscamos ni queremos buscarla, porque solamente hacemos lo que hizo Esaú, se quedó solamente en la parte terrenal y quedó en enemistad con Dios, porque solamente prefirió la fornicación, el adulterio, las cosas mundanas, y desechó a su Creador, y por lo tanto vino enemistad con Dios, y uno estando en enemistad con Dios pues no le va bien. Entonces dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es nuestra parte que nosotros no teníamos, ¿ya? Esa parte que nos faltaba, de clamarle al Señor, de buscar al Señor, de tener la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la parte espiritual. Dios nos regala esa parte, nos llena, porque nuestra tierra estaba vacía. En el principio nuestra tierra estaba, dice el Señor, creó los cielos y la tierra y estaba vacía. Entonces nosotros tenemos un vacío muy grande al no tener esta parte que el Señor nos ofrece, que nos responde, nos muestra cosas grandes ocultas que no conocemos, cosas que, dice Corintios en el Evangelio primero, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres, es la que Dios tiene revelado para los que le aman, los que le buscan, los que le claman, los que están vacíos, los que están saqueados por esa parte espiritual y solamente están en la parte no más de la vida vana, la vida que el Señor está diciendo que solamente se buscan es las riquezas, pero terrenales y materiales, y nos apartan del Señor, como Salomón en Proverbios 28, donde decía: Señor, que las riquezas y todas estas cosas terrenales y materiales que tú me das no me vayan a alejar de ti, pero tampoco que me haga blasfemar de ti y renegar de ti si entro en escasez, en ruina, en miseria, en faltantes. Entonces los extremos son malos. Entonces tenemos que estar centrados, y la única forma de estar centrados es en la parte espiritual. Y Dios no quiere que estemos desnudos, porque el enemigo nos desnudó desde el principio y nos quitó esa parte espiritual y nos la cambió por la parte terrenal, y nosotros nos quedamos en esa parte, y nosotros tenemos que esforzarnos mucho en buscar ese poder del Señor, de clamarle al Señor para que Él nos muestre cosas grandes ocultas que no conocemos, que no han subido a nuestro corazón, porque somos vanos, somos vacíos, estamos nosotros, dice, desnutridos espiritualmente, estamos deshidratados, no tenemos el agua viva. No, al percibir el agua vamos a reverdecer, va a haber un renuevo, va a haber un cambio en nuestra vida que nos trajo Cristo el Señor, que es el renuevo, que es Cristo el Señor en nuestra vida, para que haya una renovación en nuestra mente y podamos volver en amistad con Dios para tener paz, para tener reposo, y no ver lo que estamos viendo en la tierra, donde está siendo destruida debido a tanta iniquidad que hay y tanta maldad del hombre que está destruyendo la heredad que Dios regaló a través de guerras, pleitos, todas estas cosas que descomponen el mar, el cual dañan el plantón, dañan los animales, los alimentos contaminados con radiación. Todo esto que está hablando Santiago, donde dice que la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, destructiva. El hombre causa muerte, causa destrucción, porque no tiene el pacto, se ha alejado de los mandamientos, de los estatutos de Dios, del testamento que Dios nos regaló. Y el hombre dice que no tiene necesidad de nada porque es rico, y el Señor dice que es un pobre, desventurado, vacío. Dice el Señor, los trata así a todos estos hombres que están acabando con su heredad,
con su Edén, con todo lo que Dios nos regaló, porque no se ve sino destrucción. Han acabado, dice, hasta los hombres han diezmado debido a tanta enfermedad, debido a tanta plaga, debido a tantas cosas que se está viendo por el cambio climático, porque el mismo hombre, dice Santiago, tiene una sabiduría terrenal, diabólica, destructiva, porque nunca ha buscado al Señor, nunca le ha clamado al Señor, no le interesa la parte espiritual, sino que se quedó en esa parte terrenal. Le hago un versículo de Apocalipsis 3, dice, Apocalipsis 3. El mensaje que le da el Señor Jesucristo a las iglesias, y la iglesia somos nosotros, la iglesia del Señor somos los miembros, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo Jesús, pero el hombre ha desechado esa parte espiritual, ha quitado esa cabeza, ha quitado esa sabiduría que viene de lo alto, que no es terrenal. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y estas cosas viejas pasaron, he aquí yo pongo cosas nuevas. Y dice que la sabiduría del hombre debemos de subir, que la sabiduría terrenal del hombre es destructiva, de muerte. Dice el Señor en Colosenses, que nosotros no podemos, si has resucitado en Cristo, si tienes a Cristo verdaderamente, que es la luz, entonces dice el Señor que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, donde solamente se queda ahí y solamente se va a quedar en la destrucción, en la muerte, porque está destruyendo la heredad. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿ya? Todo lo tiene materialmente, todo lo tiene terrenalmente, no le falta nada, todo lo tiene, ¿ya? Se cree el dueño del oro, de la plata, del mundo, se cree dueño de las tierras, se cree dueño de las naciones. Ese es el hombre, lo que estamos viendo ahora, se apoderan de todo, todo es, pero es un engaño, porque el Señor dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Si tu ciudadanía está en los cielos. No te dejes engañar por el enemigo, porque el enemigo te engaña con las cosas vanas, con las cosas pasajeras, con las cosas temporales. Pero el Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros tenemos un lugar pasajero aquí, el cual de un momento a otro el Señor nos llama a su presencia, a que nosotros le demos cuenta de lo que hemos hecho nosotros en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros, si no tenemos lo que nos está diciendo el Señor, no tenemos la sabiduría terrenal, y hemos ignorado la sabiduría de lo alto, de los cielos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que no conocemos, que solamente no estamos en lo terrenal, sino que también el Señor es creador de los cielos y la tierra. Dice, no tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado. Dice el Señor a las naciones, a las personas, a la iglesia, donde todavía una iglesia que está vacía, no hay palabra de Dios, hay una sequía espiritual tremenda, solamente están en las señales, milagros, prodigios, diezmos, ofrendas, solamente ven la parte terrenal. Y el Señor en Mateo 7 dice, no os conozco, hacedores de maldad. No os conozco, hacedores de maldad. Señor, pero es que yo hice milagros, señales, prodigios y un poco de cosas. No, pero tu maldad te castigará por haber faltado el temor en ti. No había de nada espiritual, no había una corrección, no había un renuevo, no había un cambio en nuestras vidas. Está diciendo el Señor, y nosotros, el Señor nos va a decir, no os conozco, hacedores de maldad, porque solamente están en esa parte terrenal, desventurado. La gente de un momento a otro sube como palma y baja como coco. De un momento a otro queda otra vez sin nada, queda desnudo, todo se desaparece de un momento a otro. Llega un tsunami, llega un terremoto, como esta mañana, el terremoto de 7 puntos, otra vez en esa parte del Asia, y entonces se acaba con todo y destruye con todo. ¿Cuánta gente no está llorando, no está sin consolación, está desventurada porque ha perdido todo debido a todas estas aguas que se están llevando todo por delante en los pueblos, en las naciones? Entonces el hombre ha destruido la tierra por faltar el temor al Señor, porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces mire el Señor lo que nos dice. Como iglesia nosotros no podemos ser pobres espirituales.
somos deshidratados, dice el Señor, somos árboles secos, no tenemos nada de agua, dice el Señor, somos tierra seca, y la raíz es Cristo, la raíz del linaje de David, el león de la tribu de Judá, y Cristo vino a darnos los nutrientes para que seamos árboles llenos de esa agua viva, ya, que no estemos deshidratados, que no estemos secos, que no estemos vacíos, que tengamos esa parte espiritual, una mente renovada, una mente de misericordia, de piedad, que no estemos desnudos, ya, sino revestidos con el Señor y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, porque el enemigo te desnuda, te quita todo de un momento a otro, es como un engaño pasajero que te da cosas terrenales y dices que eres rico, pero de un momento a otro se te desaparece todo, porque estás desnudo, viene el enemigo y te quita todo, porque no tienes muro ni contramuro, no tienes la torre fuerte, no tienes la roca, que es lo que te defiende de los vientos y las tempestades. Entonces Dios no quiere que seamos ni pobres, ni ciegos, ni desnudos, porque Dios, un día nos vamos a presentar de Él, y el vestido, ¿a dónde está? ¿A dónde está el vestido de gala? El vestido de lino fino que nos dejó Cristo Jesús, y nos va a decir, no os conozco. Tenemos que estar revestidos con la parte espiritual, y ese vestido nos lo da, es la palabra, nos lo da Cristo a través del Espíritu Santo, para que estemos llenos como árboles, dice el Señor, pero llenos de savia, de luz, de conocimiento, entendimiento, inteligencia espiritual, para que nosotros no estemos pobres espirituales, no nos sale una búsqueda del Señor. Entonces Dios quiere que le clamemos, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré muchas cosas, no solamente la parte de la vida terrenal, que es corta, el hombre nacido mujer corto de Dios y hacía sin sabores, sino nos da la parte de la vida eterna, que es lo por venir, la vida eterna. Nosotros estamos esperando en Cristo, verdaderamente gozándonos, pero con el Señor. En medio de las tribulaciones, los problemas, las dificultades, las necesidades y las aflicciones, tenemos que tener esa roca que no nos deja caer, la torre fuerte que es Cristo Jesús, ¿ya? Para que no seamos desventurados, pobres, ciegos y desnudos, ¿ya? Dice el Señor. Gloria a Dios. Todas estas cosas nos dice el Señor en su palabra, que debemos de pedirla es con fe. ¿Pedir qué? La sabiduría que nos está hablando el Todopoderoso. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, ¿sí? Porque ¿qué nos ganamos? Pedir y pedir cosas, y como estábamos acostumbrados sin Cristo, era pedir todo lo que era material. Eso era lo que pedíamos. Pero con el conocimiento de Dios a través de su Santo Espíritu, ya comenzamos nosotros a tener esa fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe espiritual, porque hay una fe que es terrenal, porque si yo digo yo tengo fe que me van a pagar el 15, pues es una cosa que ya lo espera, eso no es fe, es algo que no se ve, algo imposible. Es tener la fe bíblica, es muy distinto la fe bíblica a la fe natural que tiene mucha gente. Yo tengo fe de que esa operación va a salir bien, y le van a aparecer todos los médicos, todos los cirujanos, con todo, pues lógico, sí tiene esa fe, pero ya es una fe en algo que está viendo, está mostrando. Pero la fe bíblica es espiritual, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí nos estaba hablando el Señor, Jeremías 33, que te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Eso oculto es lo que quiere el Señor, que nosotros lo busquemos, pero siempre es a través de la palabra de Dios. Pero pida con fe, dice el 6, Santiago 1:6, no dudando nada. Si comienzas a dudar, ¿será que sí, será que no? ¿Sí? Ahí ya Dios no actúa, porque vas a estar en dos pensamientos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, que no podemos andar en dos pensamientos. Unas veces creo, otras veces sí, otras veces no, ¿sí? No, tiene que estar uno convencido de que hay un Dios santísimo que es el que actúa en ti, en cada uno de nosotros, cuando creemos verdaderamente. Así como Pablo y Silas tenían una fe en un Todopoderoso cuando fueron allá presos en Filipos, ¿sí? Y el carcelero, cuando hubo un terremoto, y el Señor, ellos estaban ya cantando cuando las puertas se abrieron, y el mismo carcelero tuvo miedo de perecer porque pensaban que ellos se habían ido. Y cuando ya vio que ellos estaban allí mirándole, porque él se iba a traspasar
por la espada. Pero, ¿qué les dice? ¿Qué debo hacer? Dice el carcelero a Pablo y a Silas, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Hechos 16:31. Y esa palabra es el creer verdadera. Creer solamente es lo que manda el Señor aquí. Creer es pedir con fe, que tenemos un Dios grande y maravilloso que quiere hacerte bien, pero necesitamos nosotros arrepentirnos verdaderamente, creer verdaderamente que Él es el que está actuando en nuestras vidas. El mismo Salomón, en el libro de Reyes, el Señor le pide a él: pide lo que quieras, le dice el hijo de David a Salomón. En Primera de Reyes 3 dice el Señor: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tal si te dice el Señor una noche de estas y tú comienzas a pedir casas, carros y becas? Es factible que no te vaya a dar así, porque ahí no hay ninguna fe. Estás pidiendo cosas materiales, no te has arrepentido, no estás buscando la sabiduría celestial, sino que estás buscando la sabiduría terrenal, animal y diabólica a través de cosas hechas, donde te vas a ufanar, donde te vas a vanagloriar, y Dios no quiere eso. Entonces Salomón, ¿qué le dice? Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. ¿Sí? El padre era un temeroso del Dios Santísimo, del Dios Todopoderoso, el padre de Salomón, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con él, ¿sí? Con Cristo. Era temeroso de que había un Dios grande, que no se había manifestado en carne, pero él aparecía a través de las figuras llamadas como teofanías, que se aparecía en forma de teofanía en el Antiguo Testamento. O sea, le aparecía a él, le hablaba, le ministraba a través, muchas veces en los tabernáculos, ¿sí? A través del pastor, de los videntes que le llamaban en ese entonces, eran los profetas los que llevaban la palabra, tenían comunión directamente con el Padre Celestial. Pero hoy nosotros tenemos una comunión directa con el Dios del cielo, porque ya no es a través de intermediarios, porque ya ese velo se cayó, ¿sí? Con la muerte de Cristo se cayó el velo, y ya nosotros tenemos una comunión directa con su Santo Espíritu, y podemos clamarle: Abba Padre. Entonces Salomón le dice: porque él anduvo delante de ti en verdad, o sea el Padre, o sea David, en justicia y con rectitud de corazón. Todos son condiciones indudablemente que hay que cumplirlas, hay que estar íntegros, espíritu, alma y cuerpo, como habla Tesalonicenses 5:23, que todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible al Señor. Entonces hay que estar en rectitud, corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia que le diste, hijo, que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Él era el que lo iba a suceder a David, y él, sabiendo que era joven, sigue más adelante la palabra, le pide a él misericordia, entendimiento para poder gobernar un pueblo. Así nosotros tenemos que pedir sabiduría y ciencia para orientar en nuestros hogares, porque nosotros, si no estamos dirigiendo un pueblo, no somos gobernantes, pero en nuestro hogar somos reyes y sacerdotes, porque ya Cristo está en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que clamarle a la sabiduría de Dios, que nos está hablando el libro de Santiago. Hay que clamarle al Todopoderoso. Mire, el hombre de doble ánimo es inconstante, Santiago 1:8, en todos sus caminos. No podemos dudar en ningún momento si creemos o no creemos. Tenemos que estar convencidos de que hay un Dios santísimo que actúa en nuestra vida. Es un Dios vivo, no un Dios muerto, como estábamos nosotros anteriormente, clamábamos a dioses muertos y no sabíamos, porque estábamos dentro de una religiosidad en la cual nuestros padres nos tuvieron allí, y los padres de nuestros padres, o sea nuestros abuelos, también estaban en una religiosidad, y eso fue lo que nos transmitieron. Pero ya con Cristo, Dios nos abre nuestros sentidos, nos hablaba los sentidos espirituales,
y ya podemos estar nosotros con el espíritu de la sabiduría, de la ciencia, del entendimiento, del conocimiento, para buscar de Dios, que es lo que nos está dando el Señor en este día, en este mensaje. Entonces, debemos de clamarle y pedirle a Dios sabiduría, pero espiritual, para poder andar en este mundo, porque este mundo te va a ofrecer de todo. ¿Pero de todo qué? De todo lo material y toda clase de filosofías vas a escuchar y vas a oír. Y si tú no tienes ese espíritu de Dios, ese espíritu de sabiduría, vas a caer allí, vas a estar enredado y vas a ser arrastrado por la corriente de este mundo. Dios no quiere, sino que lo busquemos en espíritu y en verdad, para que Él se manifieste con esa sabiduría celestial que quiere darnos a todos, a ti, a tu familia y a todos nosotros, para que todas las cosas en tu santo nombre salgan a bien, si nos arrepentimos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? En la angustia, en la desesperación, en la aflicción, en las desesperaciones que nos llegan, en los temores, nosotros tenemos un Dios viviente, como tenía Jeremías, que estaba en la cisterna, estaba preso, ¿ya? Porque nosotros, nuestra maldad, dice la palabra de Dios, nos encierran, nos causan castigo, penalidades, pero cuando el Señor viene a nuestra vida, el Señor nos redimió y perdonó todas nuestras iniquidades y nos limpió nuestra alma, nuestra mente, y ya podemos entrar a ese lugar que el Señor dice en nuestro corazón, el lugar santísimo, limpio por la sangre de Cristo Jesús. De esas horas de muerte nuestra conciencia fue lavada por el agua del Cordero y ya no estamos desnudos, porque el Señor nos revistió. Desde Génesis 3, después de que entró en pecado al hombre y entró lo alejado que estuvimos del Señor, de ese árbol de la vida, sin esa parte espiritual, Dios nos vistió. ¿Qué quiso decir? Que venía Cristo a morir por nosotros, por ese pecado, por esa transgresión, a redimirnos y volver en amistad con Dios y volvernos a vestirnos para volver a tener esa comunión con el Señor, y ya podemos entrar a ese lugar santísimo porque nuestra conciencia fue limpia por la sangre del Cordero inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que borró el pecado del mundo. Pero nosotros tenemos que crecer en lo espiritual, tenemos que fortalecernos en lo espiritual, tenemos que buscar lo espiritual, alimentar nuestra parte espiritual para que no esté vacía, porque el enemigo nos saquea. ¿Cómo nos saquea? Poniéndole un poco de cosas materiales, terrenales, para que nosotros nunca busquemos de ese poder de Dios y estemos en angustia, en tristeza, en llanto, en temores, en miedo, en desesperación. Ya la casa de los egipcios no tenían luz y por lo tanto estaban en lamentaciones, en lloro, en muerte, en destrucción, pero la casa de los israelitas tenían luz. O sea, nosotros con Cristo tenemos protección, no va a haber destrucción, no va a haber muerte, dice el Señor, porque está el ángel del Señor acampando alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal. Entonces es importantísimo clamarle al Señor, como nos está diciendo hoy en Santiago y en Jeremías. El Señor nos responde en la angustia, en la tristeza, en la desesperación, pero nosotros tenemos que ser pacientes, porque nosotros andamos es por fe, no por vista. Nosotros queremos ver señales, milagros y prodigios, y que salgamos de los momentos difíciles de nuestra vida, de las penalidades, de las aflicciones, así por así de un momento a otro, ¿no? Nosotros, el Señor dice que nos dio ejemplo, que fue un varón de dolores, ¿ya? Un varón que por el pecado el Señor lo venció y juntamente con él nosotros lo vencemos, pero nos comenzó diciendo de que vamos a tener nosotros penalidades, pero tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, en Santiago 1. Entonces es lo espiritual para nosotros poder vencer los oprobios. Sin Cristo no podemos vencer los oprobios, que es lo que viene en este mundo, que son las pruebas terrenales, pero como Dios es luz nos da la salida. No ha habido ninguna cosa terrenal que Dios nos dé la salida. Cuando le clamamos al Señor como le clamó Jeremías, el Señor le respondió a Jeremías y le trajo sanidad y medicina. ¿Qué es sanidad? Sanidad es tu hombre interior, sanidad es tu parte espiritual, sanidad es tu alma, sanidad es tu mente. Cuando tu mente está sana, pues el cuerpo va a estar sano y viene la medicina, te hace efecto. Si no hay sanidad, no hay medicina, porque la medicina nunca te va a hacer efecto, porque es para el cuerpo. Pero si la sanidad viene a través del hombre interior, a través del alma, a través de lo espiritual, y nos fortalecemos en el Señor, que es espíritu, y el poder de su fuerza, pues todas las cosas nos van a ayudar a bien, dice el Señor, porque vamos a ser renovados y vamos a tener una mente sana y un cuerpo sano,
y podemos adorar a Dios en nuestra casa, en nuestro templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en cada uno de nosotros. Somos el templo de Dios viviente. El Espíritu Santo es el que debe morar en nosotros. Para eso nos limpió de obras de muerte, para que seamos obras de Dios. Obras de Dios, nuevas obras. Nosotros somos sus obras, ya en vivo y en directo, y la parte espiritual es la que nos llena, nos fortalece, nos da paz, amor, gozo y nos da fuerzas. Dice el Señor, como dice Jeremías, Salmo 41, pacientemente. No está hablando el libro de Jeremías ni nos está hablando el libro de Santiago. Tenemos que tener paciencia en los momentos nosotros de tribulaciones, de aflicciones, de necesidades. Nosotros queremos señales, milagros y prodigios y que salgamos del problema ya. No, acuérdese que tu maldad te castigará por haber faltado el temor en ti, por no tener la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, que es lo que el Señor regala para que nosotros podamos dominar esta parte débil del pecado y la muerte, que ya lo venció Cristo por nosotros, lo venció y nos acercó al Padre para que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. La parte espiritual es la parte de Dios en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Dice el Señor, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ya? El Señor no hizo el milagro ahí mismo no. Pacientemente esperé en el Señor, que nos está diciendo hoy el Señor: los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán como las águilas. Por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de las tormentas que son de este mundo, la tristeza, la angustia, los temores, las aflicciones, el desprecio, las traiciones, la opresión, el miedo, todas estas fuerzas malignas que son terrenales, por encima de todo eso somos como las águilas. Ya, como las águilas, por encima de esos problemas, ya, eso queda abajo y el Señor nos levanta porque somos pacientes en el Señor. Mire, esperé al Señor, se inclinó a mí. A cada uno de nosotros se inclina. El Señor te mira. Pacientemente clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocemos. El Señor te mira, se inclina ante ti, que estás balándole, que estás buscándolo, que estás buscando una salida a tu problema, a tu dificultad, a tu necesidad, a tu aflicción. El Señor te mira porque Él es el creador, Él es el creador de nuestras vidas. ¿Qué tal que el Señor, nosotros no tuviéramos al Señor? No, pues horrible esto, sería horrible todo esto que está pasando si no tuviéramos salida, pero el Señor es que le da la salida a las personas que oran, que se inclinan ante el Señor y se humillan por los pueblos que están en desobediencia, por los pueblos que están sin consolación, por los pueblos que están en destrucción, por la muerte. Hay hombres de Dios, el Señor dice que tiene sus hijos que le claman al Señor: clama a mí y yo te responderé, y nos muestra muchas cosas. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Quién te oye el clamor? Dios. Dios te oye, Él es el creador y el hacedor. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas y perturbaciones en nuestra mente que no vemos el poder ni la gloria del Señor. Los problemas son más que Dios, Goliat es más que Dios. ¿Cómo se te ocurre? Goliat lo destruyó David, que es una figura de Cristo con la roca, amén, con la palabra de Dios en la mente. Entonces, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Nosotros no vamos a salir de la desesperación, nosotros no vamos a salir de la angustia, nosotros no vamos a salir del lodo de los problemas, del barro que nos metemos, que todo es terrenal, y un poco de cosas que nos afligen y nos quitan la salud, nos quitan la vida, lo último. De esa desesperación no vamos a salir si no le aclamamos al Señor. Pacientemente esperemos en el Señor, Él nos da nuevas fuerzas y nos saca del pozo de la desesperación y el hoyo cenagoso, porque nosotros dejamos, dice el Señor, un hueco, por eso resucitamos. El Señor no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y el que vive es el que lo alaba y que lo adora en vida, así como lo alabamos, dice el Señor, todo es en vida que debemos de adorar al Señor, y nos saca del hoyo la desesperación, del pozo cenagoso, de los problemas terrenales que tenemos, que nos hemos metido nosotros debido a que no tenemos esa luz en nuestra casa. Somos templo de Dios viviente, entonces hay que clamarle al Señor como le clamó Jeremías, estando en la desesperación y en el pozo, y el Señor te saca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar con un versículo que me coloca el Señor aquí en el espíritu de la mente. Dice Jeremías 9:23, que está hablando el Dios de la sabiduría: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto,
en el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Estas cosas quiero. ¿En qué? Que lo conozca a Él, en espíritu y en verdad, y que no se alabe en la sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino en conocer las cosas celestiales, en conocer quién es nuestro Creador, quién es nuestro Hacedor, quién es el que actúa en nosotros, en nuestras vidas, y quién es el que nos dirige, el que nos rige en todo momento y en todo lugar, para poder nosotros sacarnos de allí del hoyo de la desesperación, donde se puede encontrar en cualquier momento. Y si no tenemos ese espíritu de arrepentimiento en nuestro corazón, no vamos a tener la sabiduría que Dios quiere para clamarle a Él. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría y ciencia para que llegue a todos los hogares que han escuchado su palabra. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, os damos gracias por permitirnos estar en tu santo nombre en este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, es el que llegue, Señor, a los corazones que escuchan atentamente, como nos enseña en el libro de Esdras, que todo el pueblo escuchaba atentamente la palabra del Señor y Él actuaba, porque eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jeremías, de Isaías y de todos nosotros. Y de tú que estás allí en el hogar escuchando, eres el único Dios verdadero, y si le clamas a Él, te arrepientes, el Señor es fiel y justo y verdadero y te perdona tus pecados. Pídale sabiduría y ciencia para poder nosotros alcanzar esa fortaleza que Él quiere darnos, ¿sí? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gracias. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.